Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género y en el que hoy vamos a ocuparnos de un día especial y particular para charlar y concientizar acerca de la diabetes, una enfermedad que suele decirse silenciosa en muchos casos y que afecta de manera particular a las mujeres, sobre todo en determinadas etapas de la vida. Sobre eso estaremos hablando con nuestra invitada, es nuestro tema del día. Y además, Sol Bonelli llega hasta nuestro living con dos invitadas que nos van a contar acerca de un festival de teatro muy particular y especial, el Festival Medea. Eso será en algunos minutos. Ahora noticias. La primera de ellas llega desde Nicaragua y es el rechazo a investigar a Telma Fardín. La justicia de Nicaragua no investigará a la actriz que denunció por violación a Juan D'Artés. De este modo, rechazó un pedido que el acusado realizó en los tribunales de ese país luego de que se solicitara su captura internacional por el delito de violación agravada de Fardín. El letrado del actor pidió que se investigue la vida privada de la víctima. Cabe recordar que la actriz denunció a D'Artés en diciembre ante la justicia de Nicaragua y luego lo hizo públicamente junto al colectivo de actrices. Allí contó que fue violada en 2009 cuando ella tenía 16 años y él 45 durante su paso por ese país en el contexto de la gira de Patito Feo. Obligan a Obra Social a cubrir fertilización asistida. Un juez salteño ordenó a la Obra Social Provincial cubrir los costos de la criopreservación del embrión por un lapso de 24 meses y el tratamiento de fertilización asistida a una pareja. La mujer, que carece de útero desde 2013, como consecuencia de una peritonitis que la afectó, aunque ello no esterilizó su capacidad ovárica, inició junto a su pareja una acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de Salta, que se negó a cubrir los costos de criopreservación del embrión. La médica de la solicitante sustentó su pedido en la posibilidad de un trasplante de útero, aun cuando dicha práctica no se realiza todavía en la Argentina, pero podría ser aprobada en el mediano plazo y practicada a la mujer. Por ese motivo, el lapso de criopreservación se pautó en 2 años. Hombre persigue y embiste con el auto a su mujer. Un hombre fue detenido por el intento de femicidio de su mujer, a quien persiguió con su auto y embistió luego de que ella retirara sus cosas y las de su hijo de la casa que compartían tras ser víctima de violencia de género. La insólita escena de violencia se vivió en las calles del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando el hombre a bordo de su vehículo chocó al menos 14 veces el auto en el que se movilizaba la mujer para luego terminar contra un árbol y ser detenido por vecinos de la zona. La mujer y el agresor, ambos de 24 años, fueron pareja durante 4 y tuvieron un hijo que hoy tiene 3. Ella decidió terminar la relación tras un largo tiempo de haber sido víctima de violencia de género. Detienen a presunto abusador de una niña de 9 años. Personal de la División Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 39 años acusado de producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. Además, se sospecha que pudo haber abusado de una nena de 9 años. Tras la detención, se secuestraron dispositivos de almacenamiento digital con más de 20.000 archivos de imágenes y video de explotación sexual infantil y además se encontró un video de producción casera donde se advierte cómo una persona de sexo masculino mayor de edad abusa sexualmente a una niña de aproximadamente 9 años. La Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la ciudad precisó que el caso se originó en el mes de diciembre de 2017, cuando una investigación internacional, la Policía Civil de España, informó a distintos países sobre más de 4.000 incidentes de tráfico de material con contenido de explotación sexual infantil, de los cuales 23 domicilios pertenecían a la Argentina. Científicas locales protegen el agua de la Patagonia. Pertenecen al CONICET y desarrollaron un mapa de uso y cobertura del suelo para el valle inferior del río Chubut, una herramienta única en la Patagonia que permitirá mejorar la planificación de los recursos naturales y predecir cambios por el calentamiento global.
Ana Liberov, doctora en Ciencias Biológicas en el Centro Patagónico, y sus colegas Natalia Pesaj y Silvia Falaherty desarrollaron un mapa de cultivo que permitirá evaluar cómo el impacto del cambio climático junto a los cambios en el uso del suelo pueden afectar la calidad y cantidad de agua, contribuyendo a una mejor planificación de los recursos y gestión del territorio. El proyecto resultó beneficiario del programa Inteligencia Artificial por la Tierra de Microsoft. Y nos metemos en nuestro tema del día. Vamos a hablar de diabetes y vamos a focalizarlo en cómo nos afecta a las mujeres. Un informe con voz propia. La diabetes integra el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles que representan más del 70% de la carga de enfermedad a nivel global y que golpea cada vez más a los países de medianos y bajos ingresos y sobre todo a los sectores más pobres. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres viven con diabetes en el mundo y se estima que serán más de 311 millones para el 2040. Además, la diabetes es una de las principales causas de la enfermedad cardiovascular, la ceguera, la insuficiencia renal y la amputación de miembros. Si no es bien controlada durante el embarazo, esta enfermedad puede traer serias complicaciones, tanto maternales como fetales. La diabetes es la 9ª causa de muerte de mujeres en el mundo y las que sufren de diabetes tipo 2 tienen 10 veces más probabilidades de padecer enfermedades cardíacas y depresión que los varones. Según datos del Ministerio de Salud, 1 de cada 10 mujeres en nuestro país sufre de esta enfermedad y uno de los grandes problemas es que muchas no lo saben. El sobrepeso, la obesidad y la inactividad son factores de riesgo en esta enfermedad. Lo importante es el diagnóstico, saber qué tipo de diabetes tenés y que a partir de allí comiences a cuidarte. Hacete tiempo y consulta a tu médico. Un muy buen consejo que muchas veces dejamos pasar de largo. Pero claro, los números son abrumadores y lo veíamos en nuestro informe. Vamos a consultar y a darle la bienvenida además a nuestra invitada. Gracias a la doctora Juliana Mosiulski. Gracias por estar aquí. Por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Por favor. La doctora es médica endocrinóloga y es jefa de nutrición del Instituto Cardiovascular y miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así es. ¿Cómo nos afecta en particular a las mujeres la diabetes? Bueno, primero quiero felicitarlos, un informe espectacular y terminó con esto de hacete tiempo, porque lo que nos pasa a las mujeres es que muchas veces delegamos, dejamos para más adelante porque la casa, la familia, los chicos, y la verdad que una cosa muy importante, especialmente en las mujeres, es hacer un diagnóstico precoz. Bien. Tenemos diferencias con los hombres y en esta enfermedad también. Especialmente en algunos momentos y etapas de la vida. A mí me gustaría hablarles un poco, bueno, quizá contextualizar un poco qué es la diabetes. Perfecto. Y después focalizarme un poco en la diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo, y tal vez en la diabetes que aparece después de la menopausia, que es una edad bastante crítica donde aumenta la cantidad de diabetes y también la enfermedad cardiovascular. Bien. Digamos que son dos momentos críticos de la vida de las mujeres a la hora de pensar en la diabetes. Exactamente, son los dos momentos críticos. Perfecto. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por aumento de azúcar en la sangre. Hay básicamente 3 tipos. La tipo 2, que es la más común y es la que se asocia al sobrepeso y a la obesidad, al estilo de vida, al sedentarismo, y reconoce causas hereditarias. En general, en las familias donde hay sobrepeso, hay obesidad, puede haber más diabetes que en las familias donde se cuida más el peso corporal. La diabetes tipo 1 aparece a edades más tempranas y se produce porque el páncreas deja de producir insulina. Sí. Y la diabetes del embarazo, que es la que nos vamos a referir ahora, es la diabetes que aparece durante el embarazo. Es distinto a una mujer con diabetes que se embarazó. Esta diabetes no es lo mismo que no tener diabetes y generarla o que aparezca en tu organismo a partir del embarazo. Exactamente, el embarazo es un momento de la vida de la mujer donde se producen cambios hormonales muy importantes que predisponen a tener diabetes.
Y esto es importante porque, bueno, hay una ley que nos obliga a diagnosticar la diabetes en el embarazo y por eso se hace la prueba de glucosa entre la semana 24 y la 28, el obstetra suele pedirla para justamente ir a buscar si hay diabetes en el embarazo. Vamos a focalizarnos en ese tipo de diabetes. ¿Qué sucede o qué puede pasar con el bebé en gestación? ¿Y qué puede pasar con esa mujer, digo, luego de ser madre? ¿Cómo avanza esa enfermedad? ¿Se queda en su cuerpo? ¿Va a tener algún tipo de características particulares? Perfecto. La diabetes del embarazo, y esto es importante también desmitificar, puede aparecer aún en mujeres que no tienen exceso de peso. Se produce por eso que te decía, la placenta genera cambios hormonales propensos a generar diabetes. Para la mujer, durante el embarazo, básicamente pueden ser las complicaciones del parto. Bien. Básicamente, cursar una diabetes con un embarazo con diabetes puede generar complicaciones en el parto y una situación clínica que es la hipoglucemia postparto. O sea, nace el bebé, esa diabetes mejora y se produce un bajón de azúcar si la mujer embarazada está recibiendo medicación. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el bebé? El bebé que está en el vientre de una madre que cursa una diabetes y que no sabe que tiene diabetes o que tiene diabetes y no se ha controlado adecuadamente, generalmente va a tener un tamaño más grande. Esto se llama macrosomía fetal. Este aumento del tamaño del bebé trae complicaciones también en el parto. Alteraciones en el canal de parto, complicaciones al momento del nacimiento. ¿Y para el bebé trae complicaciones? Para el bebé justamente este aumento del tamaño, esta macrosomía fetal, a futuro también predispone a tener alteraciones metabólicas y las complicaciones fetales, las complicaciones del parto mismo, por supuesto tienen complicaciones o consecuencias en el bebé. Ahora vamos a hablar de la diabetes que aparece con la menopausia, pero quería preguntarle si hay algunos indicios que uno pueda observar en una enfermedad que se suele decir que es bastante silenciosa y que por ahí nos damos cuenta cuando ya a lo mejor está avanzado en el tiempo. Por supuesto, ¿no? Por eso es tan importante conocer qué personas pueden tener mayor riesgo de tener diabetes. Básicamente podemos hablar de prevención en la diabetes de tipo 2, porque es la que se asocia al sobrepeso, a la obesidad, y se reconoce mayor riesgo en personas mayores de 40 años, en mujeres que tuvieron diabetes en el embarazo, ¿sí? En personas que han tenido poliquistosis, mujeres que tuvieron poliquistosis de ovario, que es una enfermedad ginecológica, pero también es metabólica, porque se asocia a una condición que se llama resistencia a la insulina y predispone a tener diabetes. Y también, el envejecimiento es un factor de riesgo para la diabetes. ¿Y el factor hereditario está dentro de esas cuestiones? Sí, en la diabetes tipo 2 el factor hereditario es muy importante. Quienes han tenido papá o mamá, o sea, uno de los dos progenitores con diabetes, tiene un riesgo aproximado del 50%, es muy importante. alto, y más casi el 70% quien tiene los dos padres. Pero lo que es importante es que como la diabetes de tipo 2 se asocia mucho al exceso de peso y al sedentarismo, la mejor manera de prevenir es cuidando el peso y haciendo actividad física. Y si ya nos diagnosticaron una diabetes y probablemente tenemos la posibilidad de trabajar sobre ella, hacer un tratamiento y demás, es imprescindible en la diabetes tipo 2, imagino, empezar a hacer actividad física y bajar de peso, como para iniciar el asunto. ¿Y después? Es fundamental mantener siempre la actividad física. En realidad, las personas con diabetes tienen que seguir un plan de alimentación saludable como todos deberíamos tener. Es verdad. Más frutas, verduras, frutas en una cantidad limitada, comer en horarios regulares, y también hay medicación muy buena, moderna, inclusive medicación que ayuda hoy en día a bajar de peso, y también está el tratamiento con insulina, que muchas veces, aún en diabetes tipo 2, que no es la diabetes insulino dependiente, nos ayuda a controlar mejor la enfermedad y se utiliza con dispositivos que son lapiceras, mucho más fáciles de usar. Lo que quiero también, me encantaría poder transmitir es que se puede vivir bien con diabetes. Claro. Tenemos pacientes que son deportistas de alto rendimiento, las personas desarrollan su vida en forma totalmente normal, cuidando un poco más la salud, digamos. Es una enfermedad controlable, uno puede convivir con ella mientras hace un tratamiento y lleva adelante esta cuestión un poco rigurosa también, ¿no? A la hora de cuidarse. Exactamente. En el caso de la diabetes que aparece
posmenopausia, ¿no? Cuando uno ya está, bueno, intentando a lo mejor disfrutar de la vida en otros sentidos y tiene que empezar a cuidarse porque le aparece una diabetes. ¿Cómo es? ¿Cómo se detecta? ¿Y qué pasa con esa persona que tiene que cuidarse a partir de esa edad? Sí, ¿por qué se produce? Se produce porque con los años y más después de la menopausia, las mujeres tenemos tendencia a acumular grasa a nivel abdominal. Esta grasa, que tiene un nombre, se llama grasa visceral porque es una grasa profunda, produce sustancias, hormonas, que tienen la capacidad de aumentar la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, la presión y el colesterol. Bien. Por eso, a partir de la menopausia es importante justamente también cuidar el peso, pero aún más es mantener la actividad física. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque con la edad, y no es solamente por la menopausia, tenemos tendencia a perder masa muscular. Claro. Perdemos músculo. Claro. Y el músculo es la fábrica que gasta y quema glucosa. Entonces, si nosotras logramos mantener la actividad física en la menopausia y después también podemos prevenirla, o si aparece la diabetes, controlarla muchísimo mejor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividad física? Porque muchas veces la gente nos está viendo y dice, no, pero bueno, yo no voy a salir a correr o ir a un gimnasio, a lo mejor no lo hizo nunca en su vida y de repente, después de una menopausia, se encuentra con una diabetes y la necesidad de una actividad física. Por supuesto. Se recomienda por lo menos hacer 150 minutos semanales de actividad física. Bien. ¿Qué es esto? 20 minutos por día, 5 veces a la semana, o salir 3-4 veces por semana a hacer una caminata rápida 30 minutos. Esto es buenísimo porque podemos llevarnos las zapatillas al trabajo y volver caminando. O sea, por ejemplo, claro, cosas que podamos incluir dentro de nuestra vida cotidiana. Y si tenemos la posibilidad de ir un poquito más allá, agregar algo de actividad física que aumente la masa muscular, que es ejercicios con sobrecarga, inclusive pilates también. Le iba a preguntar yoga, por pilates, ¿no? exacto. Digo que es una actividad mucho más pacífica en términos de que uno no tiene que saltar ni estar Exacto, pero como se trabaja el músculo en fuerza sostenida, y con peso. También ayuda, y con peso también ayuda. Claro. Sí. ¿Qué recomendaciones les daría a quienes nos están viendo, a las mujeres que nos están viendo, si tienen alguna sospecha, porque a lo mejor tiene alguno de sus padres que han sido diabéticos, o si están sintiendo algún síntoma que les puede hacer creer que son diabéticos? ¿Qué deberían hacer? Básicamente lo importante es ir al médico y hacer el análisis de sangre. La diabetes se diagnostica muy fácil, con un análisis de glucemia en ayunas, o sea, ir a la mañana en ayunas de 8 horas por lo menos a sacarse sangre. Si ese valor da más de 126, se repite para confirmar. Perfecto. Pero si en algún momento del día uno pasó por una guardia porque no se sentía bien y tiene más de 200, también es diagnóstico de diabetes. O sea, el primer paso es ir al médico. Perfecto. Y hacer el diagnóstico, porque algo muy importante, el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz cambia totalmente el pronóstico de la diabetes. Claro. Por eso es bueno conocerla a tiempo. A propósito de lo que dice, si uno no lo conoce a tiempo y la diabetes avanza, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede pasar? Bueno, el exceso, en esto de que les contaba que la diabetes se caracteriza por aumento de azúcar en sangre, el azúcar cuando está fuera del lugar donde debería estar, que es adentro de las células haciendo una función de combustible, queda en exceso en la sangre. El azúcar en exceso en la sangre empieza a dañar los órganos en forma progresiva. Puede alterar la vista, que eso se llama retinopatía diabética, puede alterar los riñones y puede también dañar el corazón. Claro. Y la verdad que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de enfermedad y de muerte. Entonces, previniendo la diabetes y tratándola oportunamente, también prevenimos la enfermedad cardiovascular. Doctora, muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí. Un placer que me hayan invitado. Nos vamos a la pausa con Voz Propia, ya volvemos.